Recientemente Bitcoin ha formado un nuevo cruce de oro, movimiento que históricamente repercute en grandes subidas, independientemente del activo, pero ¿siempre es así? ¿Se trata de subidas inmediatas? ¿Cuántos cruces de oro tienen que formarse antes de iniciar esa gran subida? ¿En qué repercute realmente este cruce de oro para Bitcoin? En este vídeo voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin y responderé a todas estas preguntas. Bueno, antes de pasar a analizar todos y cada uno de los cruces de oro de la historia de Bitcoin de forma rápida para sacar conclusiones numéricas y objetivas, vamos a definir muy rápidamente también qué es un cruce de oro, por si hay alguien que aún no lo conoce. Y el cruce de oro simplemente es la ruptura de la media móvil simple de 50 con la media móvil simple de 200 sesiones en gráfico diario. Cuando la media móvil simple de 50 rompe de abajo hacia arriba la media móvil simple de 200, se forma un cruce de oro. Aquí tenemos la simple de 50 es la de color rojo, la de 200 es la de color azul. Pues como puedes comprobar, ya hace unos días se formó este cruce de oro. Del mismo modo que tenemos cruces de oro, tenemos cruces de la muerte. ¿Y esto en qué repercute? Repercute en el movimiento opuesto. Cuando la media móvil simple de 50 rompe de arriba hacia abajo la media móvil simple de 200, no de abajo hacia arriba, como el cruce de oro, de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, se forma un cruce de la muerte. Y es justamente el movimiento que se formó en esta etapa de aquí, en esta estructura de aquí en Bitcoin. Ya estuvimos analizando este movimiento, hicimos literalmente el mismo vídeo, pero para el cruce de la muerte, y si os acordáis, llegamos a la conclusión de que en estas ocasiones, cuando se forma un cruce de la muerte, la estructura es la siguiente: el movimiento cae, se levanta un poco, cae con fuerza, se levanta mucho y luego da la caída fuerte, ¿no? En esta tesitura comentamos que pese a que el cruce de la muerte es un movimiento que históricamente da grandes caídas, no esperábamos una gran caída. ¿Esperábamos un movimiento a la baja? Sí, pero el cruce de la muerte era únicamente una consecuencia de diferentes elementos, como por ejemplo la estructura semanal, la ruptura de soportes, la situación económica, el periodo pre-halving y preelectoral en el que nos encontrábamos, la segunda mitad del año, es decir, diferentes elementos ayudaron a que se formara este cruce de la muerte, pero recuerda que gracias a analizar de forma objetiva los anteriores cruces de la muerte, primero pudimos determinar cuál era el patrón que se podía esperar, este patrón en forma de W, por así decirlo, y literalmente se formó lo mismo, y también que el movimiento que esperábamos no era muy bajista, porque determinamos que entre mercados alcistas, después de terminar un mercado bajista y antes de iniciar claramente lo que es el bull run, se formaban cruces de la muerte, que no repercutían en grandes caídas, pero sí repercutían en caídas. Entonces, gracias a poder analizar todo esto, determinamos que no esperábamos una gran caída. Evidentemente, no esperábamos esto, esperábamos que el movimiento fuera tendiendo a la baja, pero al menos pudimos contextualizar la situación. Pues bien, es literalmente lo mismo que vamos a hacer ahora con este cruce de oro. Antes de nada, comentar, los contextos no son los mismos. Es decir, no es lo mismo que se forme un cruce de la muerte en un mercado que no es bajista, es un mercado horizontal o alcista. Y no es lo mismo que se forme un cruce de oro en un mercado que es horizontal o alcista. ¿Por qué? Porque este cruce de la muerte puede ser simplemente una consecuencia de un pullback dentro de un mercado alcista. Es decir, el movimiento está haciendo un impulso, hace un pullback y dentro de este pullback se forma el cruce de la muerte. Pero sigue siendo una tendencia alcista. Por eso fuimos capaces de determinar que, oye, sí, esto es un cruce de la muerte, pero no esperamos esto, porque la tendencia no es bajista. Pues bien, ahora el contexto es diferente, porque se ha formado un cruce de oro en una tendencia que es favorable, ya sea porque estamos saliendo de esta especie de movimiento horizontal o porque podemos pasar por consecuencia de ello, a un movimiento alcista. Entonces, estamos formando un cruce de oro en un contexto o en un entorno, técnicamente hablando, apropiado y favorable. Es muy importante que antes de pasar a determinar y analizar los cruces de oro, entendamos esto. La diferencia entre el último cruce de la muerte y el cruce de oro actual es que la naturaleza del mercado es favorable para este cruce de aquí.
Entonces, entendiendo esto, vamos a dejarnos de comentarios y vamos a pasar directamente a analizar los datos. Aquí tenemos simplemente un gráfico diario de Bitcoin, gráfico lineal, diario, aquí lo tenemos, con una media móvil simple de 50 sesiones y una media móvil simple de 200 sesiones. Ahora mismo los cruces de la muerte no nos interesan. Vamos a centrarnos en los cruces de oro. Y como podemos comprobar, es muy habitual que se formen cruces de oro. Es un movimiento que el precio de Bitcoin repite de forma constante. Y en la historia de Bitcoin, que tampoco es muy duradera, hemos tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ahora vamos a por el 10º cruce de oro. Entonces, vamos a empezar a sacar datos, como por ejemplo, el movimiento previo a cualquier bullrun es un cruce de oro. Si te fijas, justo antes de iniciar cualquier bullrun, cualquier tendencia claramente alcista, se forma un cruce de oro. Tuvimos un cruce de oro en febrero del año 2012 y luego ¡pam! Bullrun. Tuvimos un cruce de oro en octubre del año 2015 y luego ¡pam! Bullrun. Tuvimos un cruce de oro en mayo del 2020 y luego ¡pam! Bullrun. Y ahora hemos tenido un nuevo cruce de oro en octubre del 2023. ¿Va a venir un bullrun? Es justamente lo que vamos a intentar determinar, porque el paso más sencillo es el que ya hemos comentado, pero tenemos que añadir un nuevo paso de análisis y que luego implementar también el cruce de la muerte, porque va a ser protagonista en lo que podemos esperar de cara a las próximas semanas. Entonces, fíjate que es muy curioso que el movimiento previo al bullrun es un cruce de oro, pero fíjate también que antes de ese cruce de oro final que desemboca en el bullrun, tenemos un cruce de oro. En el año 2012 no lo vimos, eso es cierto. Es verdad que este mercado come aparte por la increíble volatilidad y falta de consistencia en las criptomonedas. Pero en mercados más tangibles, más cercanos a la situación en la que nos encontramos actualmente, fíjate que antes del gran bull run se forma, como hemos comentado, ese cruce de oro, pero antes de ese cruce de oro se forma otro. Así que podemos determinar que antes del cruce de oro definitivo tenemos un cruce de oro previo. Y lo que vamos a hacer es analizarlo de manera detallada en estos dos mercados que lo hemos tenido anteriormente. En el año 2015, cuando tuvimos el cruce de oro definitivo, antes de eso ya formamos un gran cruce de oro. Aquí tenemos el primer cruce de oro, realmente movimiento muy impulsivo. Se forma el cruce de oro, el movimiento viene abajo y luego arranca de nuevo y se forma el cruce de oro definitivo. En el año 2020 tenemos 3/4 partes de lo mismo. Vemos un movimiento claramente impulsivo, cruce de oro, inmediatamente después del cruce de oro, movimiento a la baja y luego cruce de oro final que repercute en ese mercado alcista. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos movimiento claramente alcista, cruce de oro. Si seguimos con los patrones anteriores, podríamos esperar un movimiento a la baja, pero ¿estamos hablando de que este es el primer cruce de oro o que es el segundo? Porque aquí hemos tenido ya un cruce de oro. Hemos comentado, hay dos cruces de oro y el segundo es el que finalmente desarrolla el movimiento impulsivo. Oye, pues aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. Bueno, vamos a ir un pasito más allá. Fíjate que en medio de todos los mercados, si cogemos el pico del mercado alcista y cogemos antes de que se inicie el mercado, es decir, el pico del mercado alcista, exacto, antes de que se inicie el mercado bajista, y cogemos el desarrollo del siguiente bullrun, se forma un cruce de oro entre medias. Aquí tenemos, fíjate, mercado alcista, mercado bajista, cruce de oro, que repercute en nada, dos cruces de oro y bullrun. Mercado alcista, mercado bajista, cruce de oro, que repercute en nada, dos cruces de oro y luego bullrun. Mercado alcista, mercado bajista, cruce de oro, que ha repercutido en nada. Tenemos el primer cruce de oro. ¿Podríamos esperar un nuevo cruce de oro que repercutiría en el segundo cruce de oro previo al bullrun? Bueno, los datos dicen que sí, pero esto no es lo único. Si no solo nos quedamos con los cruces de oro, sino que si también añadimos los cruces de la muerte, podemos ver una conclusión que va un poquito más allá y que nos define un poquito lo que podemos esperar. Y se repite siempre el mismo patrón. Fíjate,
Y es que si tenemos en cuenta desde este último cruce de oro que hemos comentado, desde el cruce de oro que se forma sin repercutir en nada, en medio del mercado bajista o entre mercados, lo hemos comentado en el año 2014, lo hemos comentado en el año 2019 y lo hemos visto ahora también en el año 2023, cruces de oro de entretiempos. ¿Qué pasa si cogemos desde ese cruce de oro? El patrón es el mismo. Tenemos cruce de la muerte que inicia el mercado bajista. Cruce de oro, cruce de la muerte, cruce de oro, cruce de la muerte, cruce de oro. Volvemos. Cruce de la muerte, que significa el mercado bajista. Cruce de oro, cruce de la muerte, cruce de oro, cruce de la muerte, cruce de oro. Volvemos. Cruce de la muerte, que inicia el mercado bajista. Cruce de oro, cruce de la muerte, cruce de oro. Y si seguimos con la misma estructura de los anteriores mercados, esperaríamos un nuevo cruce de la muerte y el cruce de oro definitivo. Es decir, la estructura es siempre la misma. Pistoletazo de salida de un mercado. Cruce de la muerte. Luego, pullback desarrollado, que es lo que hemos comentado anteriormente. Hay momentos en los que se forma un cruce de la muerte en un mercado lateral o alcista y no es la misma consecuencia, que es esto de aquí. Y hay veces en los que se forma un cruce de la muerte en un mercado bajista. Sí que es la consecuencia que podemos esperar. Este de aquí, ¿qué significa? Un pullback. Dentro de esto y esto, aquí se puede formar un cruce de la muerte. Pero el mercado es alcista. Con lo cual, únicamente es un pullback para seguir subiendo. Pues es lo que pasa aquí. El cruce de oro que se forma entre mercado bajista es únicamente un pullback. Pero automáticamente, ¿qué pasa? Se vuelve a formar un gran cruce de la muerte que sigue con ese mercado bajista. Entonces tenemos muerte, oro, muerte. Y finalmente, antes de desarrollar el bull run, sucede lo opuesto. Tenemos de la muerte, oro, de la muerte dentro del mercado bajista y entonces tenemos oro, muerte, oro. Aquí ya hemos hecho lo primero, muerte, oro, muerte, oro es el que hemos hecho ahora y podemos esperar, según la historia, un cruce de la muerte y el cruce de oro definitivo. Esto es literalmente lo que nos dan los datos. Esto es literalmente lo que ha sucedido en el mercado bajista y alcista del año 2014, 2015, 2016, 2017 y en el mercado bajista alcista del año 2018, 2019, 2020 y 2021. Ahora, en el año 2022, 2023, se está repitiendo. Entonces, históricamente, podemos esperar que la estructura de los próximos días y las próximas semanas, independientemente de la volatilidad a corto plazo, independientemente de esta estructura de triángulo que en el más corto plazo, de momento, puede marcar una continuación. Independientemente de cualquier volatilidad a corto plazo que se forme, lo que podemos esperar es un movimiento a la baja que ya bien confirme ese cruce de la muerte previo al cruce de oro final o que simplemente signifique un pullback después de este gran desarrollo alcista. Es decir, se ha repetido en los anteriores mercados, pero no por ello podemos esperar que se repita al pie de la letra en este mercado también. Pero sí que es cierto que después del cruce, igual que después del cruce de la muerte, donde el precio había caído mucho, en vez de seguir cayendo, forma esto. ¿Por qué forma esto? Porque después del impulso viene el pullback y luego ya viene la continuación. Pues después del cruce de oro, es lo mismo pero al revés. Después del impulso, ¿qué viene? El pullback. Y luego ya puede venir la continuación. ¿Estamos de acuerdo? La duda es, ¿dentro de este pullback va a suceder literalmente lo mismo que en los anteriores mercados, en el que podremos ver un cruce de la muerte para luego ver el cruce de oro definitivo que nos lleve al siguiente bull run? Ahí está un poco la duda, pero lo que sí que es cierto que podemos esperar es que, tanto técnicamente hablando como históricamente hablando, la estructura tiende a ser la misma y el periodo de tiempo repercute en 3-4 años de muerte, oro, muerte, oro, muerte, oro, bull run. Ahora mismo llevamos 2-3 años. Podríamos esperar hasta el año 2024 para desarrollar ese bull run final. Y entonces ya encajaríamos con todo. Encajaríamos con la estructura, los patrones, los años y la historia. Así que nada, únicamente quería detallar y determinar
¿Qué podemos esperar de cara a las siguientes semanas, independientemente, como digo, de la volatilidad a corto plazo, en función de la historia dentro de este cruce de oro que estamos viendo? Espero que te haya gustado este vídeo, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.